Bien, ante todo, muy buenos días, alumnos del quinto año de educación secundaria, promoción 2020, Colegio Privado Las Dunas. El quien les habla es el profesor Limber Soto Gomaní, tutor de su misma aula. Estoy a cargo de anatomía humana, ustedes ya me conocen, ya han llevado conmigo ya bastante tiempo anatomía. Vamos a tratar de reforzar para poder captar mucho mejor estos puntos ahora con diapositivas. Otras veces también ha sido a base de pizarrón. Ahora vamos a hablar lo que corresponde a la anatomía humana en diapositivas. Y quiero que presten atención a mi explicación. Y por favor, quisiera que estén atentos a las diapositivas, que los archiven, más que nada, ¿en qué sentido archivarlo? Bien un portafolio, bien el cuaderno. Los que tienen cuaderno, más que nada, sacar un pequeño resumen. Saquen un pequeño resumen o generalmente podrán aumentar algunas cosas, algunos cuantos más. Si alguien no puede imprimir, puede dibujarlo. Si alguien no tiene esos recursos de papel, impresora, porque a veces se complica porque ahora no hay medios para poder comprar todos esos puntos de allí. Normal, pero hasta ahorita yo veo que todos me están mandando excelentes dibujos y vale, eso sí vale. Ahora, otro punto, chicos, por favor, eh, el respeto más que nada. Solamente quiero opiniones acerca de mi tema. Ya eso lo mandan a mi WhatsApp propio. Ya no lo manden al grupo donde están los profesores. A mi WhatsApp propio, profesor, ahí está hecha la tarea. Me mandan allí. No manden al grupo porque ahí se ve el solucionario y después tienden a copiarse el resto. Ahora, chicos, recuerden que aquí el tutor soy yo. Cualquier inconveniente, todo conmigo. ¿Ya? Yo estoy para servirles, soy tutor de ustedes. Vamos a llevar una buena promoción, a pesar que estamos con este problema. Pero de todas maneras, como les decía, vamos a tratar de solucionar este punto eh, acerca de, como de las clases virtuales, ¿no? Es el mejor medio para poder comunicarnos también nosotros. Espero que las tareas los hagan, por favor, no solamente mi área, con las demás áreas también. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, ¿ya? A ver, a ver, ¿qué es la anatomía en sí? Cuando hablamos de la anatomía, englobamos muchas cosas. La anatomía es extensa, por si acaso les digo. Es muy extensa la anatomía. Pero ustedes mismos ya saben, ya han llevado conmigo, que la anatomía se divide en dos, ¿no? En ana y en tomos, ¿no? Pero tiene su significado. Pero, ¿qué es la anatomía en sí? Una cosa es que se divide la anatomía y otra cosa es qué es la anatomía. La anatomía, así como vemos en la ilustración, vemos a que va a englobar muchas cosas. Entonces, es la ciencia que abarca o generalmente va a ocuparse del estudio de las estructuras del cuerpo o de la morfología del mismo cuerpo humano. O sea, va a abarcar más que nada la ciencia que estudia, como vemos acá, la estructura y o morfología de los organismos, de cada organismo. Ahí encontramos en el dibujo el corazón, encontramos lo que corresponde a las costillas, al intestino grueso, intestino delgado, hígado, arterias, venas, etcétera. Tenemos varios puntos para poder estudiar diferentes órganos, diferentes aparatos, diferentes sistemas. Entonces, todo eso va a abarcar la anatomía. Todo eso, y como les digo, la anatomía es extensa. No solamente hay anatomía de seres humanos, también hay anatomía en los animales. Todo punto, ¿no? Todo punto hasta lo que corresponde hasta en el estudio más que nada de ciertos microorganismos pequeños. O sea, no solamente se basa a seres humanos, por si acaso les digo, pero a nosotros nos toca anatomía humana hoy por hoy. Entonces, así como les decía, anatomía se divide más que nada en ana y en tomos, ¿ya? Pero tiene su significado, y ustedes ya saben. Ana, que significa por medio de, y tomos, cortes. Y la voz griega es anatomé,
Nosotros somos anatomía en español, pero ellos en griego, anatomé. Entonces, cuando ellos quieren llevar, quieren decir anatomía, anatomé, ¿no? De frente, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí. Entonces, si dice anatomía, es por medio de cortes. Entonces, dentro de la antigüedad se basaban a disecciones, ¿no? Como vemos en la figura siguiente. Disección. Disección es cortes. Disección, ojo. Ahí sí, nosotros sí tenemos que diferenciar. Disección es cortes. Y si disección es cortes, como vemos ahí dos figuras en épocas distintas, vemos en la figura primera, más que nada, a cierto cadáver que ha sido dividido, ha sido cortado. Más que nada, han hecho disección. Entonces, es cortes que se le hacen a ciertos organismos de personas que han fallecido para su determinado fin de estudio. Entonces, en la otra parte de allá, también un cadáver, pero generalmente ahí vemos que ya como la ciencia se va actualizando, ahí vemos que allí el galeno o el doctor está dando charlas médicas o charlas para fin de estudio a médicos que están para un futuro, ¿no? Que más que nada quieren aprender para poder ser futuros doctores dentro del campo de esta medicina, ¿no? Entonces, a lo que nos referimos. Aquí vemos dos épocas distintas, ¿no? Entonces, en esos tiempos ellos querían conocer qué órganos se llamaban, le ponían, mientras que aquí ya se sabía ya los nombres. Entonces, pero aquí le decía, ¿de qué falleció? ¿De qué? ¿No? Todos esos puntos de ahí. Una cosa es disección, y ojo, y otra cosa es vivisección. Por si acaso les informo, disección ya sabemos que es corte, que se le hace un cuerpo muerto. Pero vivisección es hacer cortes a personas vivas, ¿ya? O a un animal vivo. Pero generalmente, como decía, vivisección, se le hacían pues cortes para un fin de estudio a los conejos, ¿no? Hoy en día también a los ratones en experimentación. Corte tenían que matarlo. También generalmente, hoy se hace vivisección generalmente a personas que generalmente necesitan operaciones en el cráneo. Se le tiene que rapar el cabello, ya, porque puede crear infecciones. Se le tiene que rapar el cabello, entonces generalmente le hacen asepsia, ¿no? Para que no haya infección. Entonces, por lo cual allí van a tender a abrir el cráneo. Entonces, la persona solamente que tienen que sedarla, ¿no? Un anestésico, de hecho local, y general también. Anestésico general, entonces por lo cual va a estar sedado, va a estar dormido, porque estamos hablando del cráneo, que estamos hablando de un órgano vital, así como el corazón. Entonces, hablamos del cráneo. Le abren el cráneo y ven los tumores o generalmente aneurisma cerebral, lo que puedan presentar. Entonces, todos esos puntos de allí vemos que generalmente lo hacen en personas vivas, vivisección. Una persona, por ejemplo, que sufra de apendicitis, llega al hospital para que le hagan ese corte, ¿no? Porque el apéndice está inflamado. Entonces, llega con una persona viva. Generalmente le van a hacer un procedimiento quirúrgico y van a extirparle más que nada el apéndice, ¿no? Inflamado. Y luego, nuevamente, la persona va a estar normal, porque una persona no ha muerto por apendicitis, ¿no? Pues, como le decía, una cosa es disección y otra cosa es vivisección. Disección en pacientes muertos y vivisección en pacientes vivos. Hay una gran diferencia en ese punto. Entre la historia y la anatomía vamos a indicar lo siguiente. ¿Ya? Ahí vemos lo siguiente. Edad de piedra, por ejemplo. En la edad de piedra, para hacer curaciones, más que nada ellos dibujaban al animal, ¿no? ¿No? O el momento cómo cazarlos también, ¿no? Ellos hacían figuras en las piedras, cómo cazar al animal, o generalmente ellos veían cómo podían tallar más que nada para que hagan ciertas, para que el animal caiga, ¿no? En su presa, ¿no? Entonces ellos tallaban todo ahí. Y en el antiguo egipcio, por ejemplo, en el otro dibujo, los del egipcio, ¿no?
ellos momificaban, ¿no? Los cadáveres. Pues que generalmente a veces hasta en las películas salen la momia, todos esos puntos de ahí que vienen de las películas y de, de las pirámides, ¿no? De Egipcio, ¿no? Entonces todo eso ellos lo embalsamaban. Sobre el punto de acá también historia, hablamos de la trepanación craneana. Entonces allí le hacían ciertas perforaciones en el cráneo. ¿Por qué? Porque ya cuando el paciente fallecía, ya, entonces hacían un estudio de qué falleció, entonces le abrían el cráneo generalmente para saber en qué mal es el que tenía, ¿no? Entonces todos esos puntos hacían una trepanación craneana. Mientras que en el otro dibujo, los griegos, por ejemplo, eh, más que nada tallaban esculturas. Ellos le daban más que nada la belleza a esas esculturas. Por ejemplo, ahí hay un deportista. Pues todo hablamos de los gretanos que generalmente le dan mucha eh, cavidad a lo que es las esculturas, ¿no? Allá. Por ejemplo, el dios Zeus, todos son a base de esculturas. En el caso de acá, vamos a hablar de este personaje importantísimo. Aristóteles, padre de la anatomía. ¿Ya? Aristóteles, padre de la anatomía. Pero vamos a basarnos a lo siguiente. ¿Por qué dice venas y arterias? Él más que nada descubrió a la aorta como la arteria principal, porque por allí recorría con alta presión y más que nada la aorta llevaba la sangre a todo el organismo, excepto los pulmones, claro. Pero la aorta pues era el que más que nada llevaba toda la sangre, ¿no? ¿Y por qué dice venas y arterias? Porque generalmente allí él se dio cuenta de que allí en las venas y las arterias tenían que pasar la sangre en sí, como algunos por sangre oxigenada y como otros por sangre sin oxígeno, ¿no? Entonces todos esos puntos lo veía Aristóteles, padre de la anatomía. Y como fue Aristóteles perfeccionando todos esos puntos allí, llega a tener su sucesor, que veremos detalladamente en este bloque. ¿Qué es Hipócrates? Estamos hablando de un gran personaje también. Pero no fue su sucesor en sí. Hipócrates es considerado padre de la medicina, 400 años antes de Cristo. Entonces, ¿por qué dice relación? Él relacionaba al médico, el paciente y la enfermedad. Lo relacionaba. Allá un médico, allá un paciente y qué enfermedad tenía. Lo relacionaba toda la medicina. Entonces, más que nada para dar su diagnóstico y un tratamiento. Desde allí comenzó a darse el diagnóstico y tratamiento de acuerdo a eso, que tenía que estar el médico, paciente y por ende la enfermedad que tenía el paciente, ¿no? En el punto de acá sí tenía un sucesor importante que fue Galeno. Galeno en sí, como vemos, perdón, Galeno fue el sucesor importante después ya de Hipócrates. Galeno muy bueno, muy bueno. Él es el que determinó que entre las venas y las arterias pasaba sangre también. Entonces, y todos pensaban, algunos pensaban que pasaba aire, pero no, pasaba sangre. ¿Por qué había esa confusión? Porque como los pulmones llevaban oxígeno del aire y llevaba sangre oxigenada, entonces decían, la sangre de oxígeno. Entonces, supuestamente, claro, sí, pero no es que pasaba aire, sino pasaba sangre, ¿no? Que estaba con oxígeno. Clasificación de la anatomía. Hablamos ciertos bloques acá. Ojo que hay como 12 que encontramos. Dentro de la clasificación de la anatomía, encontramos los siguientes. Y esto sí quisiera que presten atención. Anatomía macroscópica. Cuando hablamos de anatomía macroscópica, como tengo como por ejemplo allí el corazón, no solamente es el corazón. Estamos hablando del pulmón, del cerebro, o generalmente podría ser del cráneo, del rostro mismo, pero la cosa es que es visto, podemos verlo. Macro es mayor, podemos verlo. Y dentro de la figura, cuando uno hace una abertura en el cuerpo y generalmente quieren estudiar el aparato circulatorio, más que nada el corazón, lo ve a simple vista, ¿no?
Pero en cambio la anatomía microscópica no lo podemos ver a simple vista, eso sí lo tenemos que ver a base de microscopio. Entonces, todo ese punto de allí, como lo vemos, ahí vemos por ejemplo al monocito y el neutrófilo, células sanguíneas, que generalmente se han visto por microscopio. Ahí está la figura muy relevante. Entonces, por eso le decimos que hay anatomía microscópica. Y dentro de ellos abarca la citología. Y cuando hablamos de la citología, hablamos de, más que nada, estudio de las células. O también podría ser de los tejidos. Tejidos sería histología. Histología en tejidos y citología en células, ¿no? Entonces, todos esos puntos abarcan en la anatomía microscópica. Mientras que hablamos de la anatomía del desarrollo, abarcamos lo siguiente. Ahí sí vamos a tener que prestar atención detalladamente. ¿Ya? Creo que sí, algo así no vamos a tener que recordarlo los de quinto año. A ver, cuando hablamos de anatomía del desarrollo, no solamente nos referimos a esa imagen, nos referimos también a interno, desde el momento de la fecundación. ¿Qué es fecundación en sí entonces? Es la unión generalmente de, del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Para crear un nuevo ser. Y eso ocurre en las trompas de falopio. Entonces, a lo que yo me refiero es lo siguiente acá, que desde la fecundación hasta el momento del parto, hablamos de un proceso de gestación. En el proceso de gestación ocurre como 9 meses, ¿no? Hasta el parto. Entonces, allí ocurren cambios, desde que generalmente feto, embrión. Entonces, ocurre 9 meses. Va cambiando la figura, se van formando ciertos órganos. Generalmente va formándose algunos órganos internos, corazón, pulmón, los deditos comienzan a abrirse, generalmente, etcétera. Hay cambios en el proceso de la gestación. Y después del parto, ya hablamos de esta figura de aquí. O sea, la anatomía del desarrollo hablamos desde el proceso de la gestación, también puede ser, porque van haciendo un cambio. Mientras que aquí hay cambio de fisionomía, vamos cambiando también, cambio de desarrollo. Desde el bebé, niña, también pasamos a niña del nivel de secundaria, pasamos a señorita, adolescencia, señorita, señora, ya personas ya de 60 años y de personas de 90 años. Entonces, todo eso va cambiando. ¿Y cómo va cambiando nuestra fisionomía? Clarito está, desde pequeño, ustedes se habrán notado cuando se toman una foto, ok, yo era esa persona, yo era así, flaquito, delgado. Entonces vamos cambiando, ¿no? Vamos cambiando porque nuestras hormonas también hacen un proceso de cambio. Entonces, mientras nosotros vamos avanzando la edad, vamos madurando también. Entonces, por lo cual, ahí vemos en la última parte que todos vamos a envejecer. Nuestra piel se va a arrugar, nuestras células van muriendo, van envejeciendo y van muriendo, y ahí no vamos a tener canas en sí, ¿no? Hasta canas. Entonces, todos esos puntos ahí es un proceso de cambios, o sea, anatomía del desarrollo. Bien, sobre la clasificación de la anatomía, vamos a hablar lo siguiente. También anatomía patológica. Cuando hablamos de anatomía patológica, acuérdense, patología, ya ustedes grábense bien, patología era enfermedad. Quinto año, muy bueno, yo lo conozco, y cuando hablamos de patología, se tienen que acordar que patología es enfermedad, acuérdense bien. Entonces, ¿qué detallamos en la figura siguiente? Que hay una persona que está con tumor, ¿ya? Hay un tumor cerebral, estamos hablando de una metastasis craneal. Cuando hablamos de metastasis craneal, estamos hablando de un tumor cerebral. Entonces, hay una enfermedad, entonces, patología, ¿no? O patológica, anatomía patológica, para acerca de las enfermedades, estudio de las enfermedades en sí. Si hablamos de la anatomía clínica, hablamos más profundamente. Ahí tenemos que también basarnos en la enfermedad. Hacemos un estudio clínico, nos basamos a lo que corresponde a la enfermedad mismo y damos los tratamientos, los diagnósticos más que nada y cómo poder recuperar esa enfermedad. Ya después de la anatomía patológica, sigue la anatomía clínica, ¿no? Entonces nos basamos a ese punto de allí, ¿no? Mientras que si hablamos de la anatomía radiológica, estamos hablando de ciertos instrumentos que nos permiten a nosotros visualizar órganos internos que están dañados mediante placas, rayos X, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí hablan de la anatomía. Si hablamos de lo siguiente, lo que corresponde aquí, por ejemplo, hablamos de anatomía descriptiva,
Cuando hablamos de anatomía descriptiva, descripción, definición de algo, entonces hablamos descriptiva más que nada de ciertos puntos, definición de ciertos puntos. Entonces, por ejemplo, en la figura siguiente, hablamos más que nada de las costillas, cuáles son costillas flotantes, costillas verdaderas, costillas falsas, ¿no? ¿Cuál es el esternón, etcétera? ¿Qué función cumplen, etcétera? Pero hablamos de cada uno, qué costilla es, qué costilla par, etcétera. Pero si hablamos de la anatomía topográfica, cuando hablamos de la anatomía topográfica, hablamos más que nada de regiones. Por ejemplo, ahí estamos hablando del sector del abdomen. Entonces, ya, lo dividimos en regiones. Hay una región epigástrica. Cuando hablamos de región epigástrica, que está bajito, vean ustedes, si se acuerdan de la apófisis sifoides, si se dan, que queda del esternón, la parte última, a ver si se puede visualizar. Ahí dice región epigástrica. Epi es superior, gástrica es estómago, región que se encuentra arriba del estómago. Todos esos puntos de allí debemos de saber. Ya. Y es verdad, ahí está. Si es la región epigástrica es porque está encima del estómago, ¿no? Entonces, todos esos puntos anatómicamente debemos de saber, ¿no? Por ejemplo, en la otra parte de abajo, región hipogástrica. Hipo es bajo, ¿no? Entonces, todo eso de allí vemos lo que corresponde a las regiones, división regional. Y si hablamos de anatomía sistemática, abarcamos ya lo general, sistémica, sistemática, general. Entonces, hablamos del sistema muscular, hablamos del sistema óseo y del aparato digestivo. Tres bloques. Y eso que haya más aparatos y sistemas, ¿no? Pero estamos hablando del general ya. Vamos a lo siguiente. A ver, ya he repetido aquí. Vamos a lo siguiente. A ver, vamos. Wow. Bien. Anatomía veterinaria, por ejemplo. La anatomía veterinaria, más que nada, esto de aquí se basa en el estudio de los animales mismos. Profundamente qué estudio se le aplica a los animales para reconocer sus diferentes órganos. Pero eso lo ven los veterinarios, ¿ah? Ojo, ¿ya? En ese punto. Si hablamos de la anatomía teratológica, hablamos de ciertas malformaciones genéticas. Por ejemplo, como detallamos aquí en la parte del dibujo, hay siameses. Pueden ser las siameses, pueden ser en ese caso la niña pez, hay malformaciones de cráneos, un cráneo más grande que el otro, generalmente hay infinidad de malformaciones. Si está el síndrome de Down en la anatomía teratológica, sí está, ¿ya? Está descrito ya allí y está el síndrome de Down en la anatomía teratológica. Hay malformaciones genéticas que generalmente ocurren allí. Si es anatomía comparada, por ejemplo, en el dibujo, cuando hablamos de comparada, hablamos de comparación. No es igualdad. Yo te comparo con alguien, dice, yo te comparo, pero no tienes algo similar. Cuando hablamos de anatomía comparada, hablamos de que podemos tener cinco dedos, ¿me entiendes? Pero si nosotros tenemos ambos cinco dedos, pues en un animal algunos tienen los dedos más largos, etcétera. Como vemos en la figura siguiente, ahí tenemos la primera parte del ser humano. El que le sigue es del gato, ¿no? También tiene cinco, pero miren cómo es la forma. Peor la ballena, ¿no? Eh, y la del murciélago, ¿no? ¿Cómo es? Todo eso de ahí solamente son comparaciones. Eh, Muchísimas gracias por escuchar esta exposición. Espero que les haya gustado. Lo que sí le pediría un favor de que me resuelvan las actividades que yo les diga y que pasen a su cuaderno repetitivo, bien detalladito. No hay cómo revisarlos personalmente, pero me mandan fotos ustedes, pero yo quisiera que su cuaderno esté impecable, ya que están en casa, tienen todas las herramientas necesarias. Y si usted, papito, está escuchando también esta clase, apoye a su hijo, ¿no? Haga que también desarrolle sus clases. Recuerden que lamentablemente este tipo de pandemia nos ha afectado a todos. No es duro,
el estudio, están en el último año. Si la mayoría de los padres están pensando lo siguiente que no es igual, ustedes ya están en quinto, culminen, les recomiendo culminen su quinto año, porque también a veces hay pensamientos que dicen, no, ya no, este año no estudio, vas a perder un año y supuestamente estás en quinto, y eso recapaciten, están en quinto año, promoción, y ya de una vez acaben su secundaria. ¿Ya? Entonces, por favor, los que ven este video, una manito, ¿ya? Hacen presente porque yo voy a tomar asistencia, ¿ya? Los trabajos a mi WhatsApp. Muchísimas gracias.